Estamos de vuelta nuevamente acá en La Mula, en el segundo bloque con Patricia Melgar, directora de WWF, y una invitada muy especial a su costado que creo que la representa. Miren, ¿quién nos ha venido a visitar? Es el osito panda, el símbolo de WWF. Gracias por recibirnos, La Mula. Patricia León Melgar, nos quiere convencer de que participemos nuevamente de la Hora del Planeta y yo soy, digamos, un escéptico. Entonces quiero que nos cuentes, por favor, Patricia, por qué es tan importante, qué es el cambio climático y cómo nos está afectando como país. Bueno, básicamente el cambio climático es una acumulación, digamos, de emisiones que han hecho que se acumulen lo que le llaman los gases de efecto invernadero, ¿no? Y que han empezado a afectar los patrones del tiempo. No es que hoy día haya más calor o más frío mañana y que todo el mundo esté monitoreando día a día. No es el tsunami, ¿no? No es algo que pasa de día a día, pero los eventos, digamos, que son climáticos, se están volviendo un poco locos y también se están exacerbando. O sea, por ejemplo, yo estaba en Cusco en diciembre y me contaban los agricultores que no es que no llueva, sino que la lluvia está loca. No saben cuándo llueve, no saben cuándo cosechar o cuándo sembrar. En Rusia, por ejemplo, han habido los eventos de calor en las épocas de agosto de su verano, han sido tan intensas que murieron muchísimas personas. Nunca se habían registrado temperaturas tan intensas, ¿no? Las mareas, ¿no? Como hay una pequeña elevación del nivel del mar que no es demasiada, pero las mareas tienden a expandirse más el agua, entonces, digamos, las mareas son más grandes y para islas que son pequeñas o para lugares que quedan muy cercanos a la costa, sí se están viendo afectados con grandes inundaciones y marejadas, ¿no? Entonces, hay muchos efectos del cambio climático que también Perú, que tiene el 70% de los glaciares del mundo, tropicales del mundo, perdón, ya ha sufrido un receso como del 30%. Y nosotros defendemos bastante esos glaciares, sobre todo en la parte de la cuenca del Pacífico, para en la época seca, en la época estacional seca, tener más agua, ¿no? Entonces hay muchísimos efectos del cambio climático que nos están afectando. Y es por eso que se creó la Hora del Planeta, para crear conciencia, no solamente a nivel de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos están a cargo de las políticas, sino para que la ciudadanía demande a los gobiernos que lleguen a un acuerdo para reducir las emisiones y que no sigamos con estos efectos del cambio climático, que al fin y al cabo van a afectar a nuestros hijos y nuestros nietos. Eso que has mencionado creo que es importante recalcarlo. ¿Cómo, como ciudadanos, qué mecanismos tenemos para exigirle a nuestros municipios, a nuestros gobiernos, que tomen nuevas medidas y nuevas políticas para mitigar y adaptarnos al cambio climático? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros podemos, en este momento, estamos poniendo, digamos, a disposición del público mucho contenido y diferentes formas de participación para ir también firmando compromisos, pero también se pueden firmar peticiones al gobierno para llegar a acuerdos vinculantes. ¿Qué se necesita? ¿Una cantidad de gente específica? Yo creo que eso de allí es una pregunta fabulosa, porque la Hora del Planeta empezó como un gesto para mostrarle al mundo con simple y llanamente un apagón de luz. Pero yo creo que en este momento no ha habido un movimiento mundial en el que se pidan firmas para pedirle a sus gobiernos de que lleguen a un acuerdo. Yo creo que eso sería algo muy interesante para hacer en el camino de la COP, porque viene ahora en diciembre, empieza el 1 de diciembre en Lima, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una acción espectacular. Claro. Bueno, y en el tema de la selva, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido, corrígeme tú, pero tengo entendido que de los gases de efecto invernadero que nosotros lanzamos a la atmósfera, el 40 o el 50% son por deforestación, más que por la quema de combustibles fósiles. Entonces, detener la deforestación ahorita, además siendo tan ricos en bosques primarios y tal, es como que algo que debería ser obligatorio ahorita. ¿Cómo exigirle al gobierno que pare la deforestación? ¿Qué hacer? Bueno, en realidad es trabajar junto al gobierno, ¿no? O sea, ha habido una gran cantidad de trabajo para descentralizar los poderes del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales, pero que aún también están en un proceso de aprendizaje. En este momento se está rehaciendo el reglamento forestal
que se hizo muy bien hace 10 años, pero que se han notado los vacíos porque no han llegado, digamos, a parar la tala ilegal ni el proceso de deforestación. El proceso de deforestación tiene muchas cosas. El cambio del uso del suelo es una de las más grandes, pero miren a veces qué complicada puede ser la legislación peruana, porque en este momento, si uno es un concesionario de bosque, uno no tiene título a la tierra, uno simplemente tiene concesión. Es por eso que para los concesionarios forestales les es muy difícil obtener financiamiento para poder tener mejores concesiones. Pero si obtienes título, si deforestas y lo conviertes en una parcela agraria. Esa es una de las grandes contradicciones en nuestras leyes y que yo sé que hay un gran esfuerzo de revisión en el marco legal. Justamente Jorge Nakamura pregunta por el Twitter, ¿qué está haciendo el Perú para mitigar el cambio climático? Bueno, se han tomado ya varias acciones. Apenas solamente hace 6 meses el Ministerio de Energía y Minas lanzó un comunicado de paneles solares para más de 2 millones de familias que no pueden tener acceso a la matriz energética. Se está viendo de un plan, o sea, nosotros tenemos como Perú, realmente estamos sentados en un banco de oro. El 56% de nuestra energía eléctrica en este momento proviene de hidroeléctricas. Eso es una gran suerte. Lo demás está proveniendo prácticamente de gas natural y otros poquitos más, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es al futuro, ¿no? Porque en el momento que no haya el gas natural, que también emite, no tanto como lo otro, pero emite, ¿no? ¿Cómo se hace para poder seguir haciendo con energías que son renovables? Estamos explorando las geotérmicas, estamos explorando también mejores prácticas en las hidroeléctricas y las mini hidroeléctricas, y qué rol va a jugar el sol y el viento, que son las energías eólicas y solares, ¿no? Entonces, el gobierno está haciendo un plan de cambio climático que sé que va a estar terminado en el mes de junio, en que han tenido que evaluar justamente todos los sectores, los industriales, agrícolas, cambio de uso del suelo, residuos, en fin, lo han evaluado sector por sector para ver en qué estado estábamos y poder proponer un plan, ¿no? Y eso ha estado ya en ejecución como 2 años. El panorama está cambiando un poquito, ¿no? Hay una estrategia nacional frente al cambio climático, todavía no está del todo articulada, no está al nivel que seguramente debería estar o que podría estar, pero ya hay ciertos compromisos ambientales y el MINAM está trabajando, me parece, activamente. Yo tengo acá una revista que suena a cherry, pero la encontré por ahí, es una revista preciosa del MINAM, a todo color, sobre cambio climático, gratuita, la reparten en todos lados y me parece genial. Esta es una iniciativa que esto es solamente como que digamos, lo ornamental, y esto es, pero te demuestra que hay un trabajo de fondo, ¿no?, que se está haciendo. Cuéntanos un poco, tú que estás más metida en el asunto. El Ministerio del Ambiente está súper comprometido. Uno, que nos ha tocado la presidencia de la Conferencia de las Partes al Perú y la está liderando el Ministerio del Ambiente junto a Cancillería, ¿no? Pero el Ministerio del Ambiente ha iniciado muchísimos trabajos desde que empezó el Ministerio del Ambiente, que es muy joven, que tiene solamente 5 años, ¿no? Y uno de ellos, lo más importante, era la estrategia de cambio climático. Pero como dicen todos, o sea, para hacer una estrategia tienes que basarte primero en datos. Y los datos se tienen que colectar. Muchas veces existen, pero en el formato que están no pueden ni siquiera ser analizados. Entonces han estado en un proceso de 1 año y medio para justamente presentar la estrategia de cambio climático cuando hemos sido nombrados los presidentes de la COP. Entonces, felizmente teníamos eso. También el Perú ha sido líder mundial en proponer acuerdos, en proponer, digamos, ponerse al frente con el ejemplo y decir, nosotros nos comprometemos a que la deforestación neta va a ser 0 al 2021. Ese es un compromiso que adquirimos en Copenhague, uno de los más famosos compromisos del Perú, cuando nadie quería, digamos, a dar un compromiso como país, ¿no? Y es por eso una de las tantas razones por las que el Perú ha sido elegido ahora para la Conferencia de las Partes del 2014, que tiene que tener el borrador del acuerdo que se va a firmar el próximo año. Sin un buen borrador este año, simplemente no se va a llegar a un acuerdo el próximo año. Y además, para que los limeños se preparen,
Va a venir entre 15 y 20.000 personas a principios de diciembre del final del año. Entonces se está haciendo muchísimo trabajo. Y el MINAM en difusión, mañana están lanzando una campaña espectacular y La Hora del Planeta se está sumando a esa campaña. Bien, terminamos, tenemos un par de minutos más y estaba leyendo un poco el brochure que han lanzado y estos volantes a todo color y dicen que para esta vez lo que buscan es eficiencia energética, consumo responsable y ciudades sostenibles. Eso va un poco con la pregunta de Diego López que nos ha hecho llegar y dice ¿qué se puede hacer para que no quede solo en La Hora del Planeta? Entonces tal vez puedes desarrollar un poco esto de eficiencia energética, consumo responsables y ciudades sostenibles. Entonces, lo voy a decir bien cortito. ¿Qué se puede hacer para que no se quede solamente en La Hora del Planeta? Firmen un compromiso, piensen qué van a hacer, como ciudadanos, como empresas y también como gobiernos y municipalidades. Y ahí es donde entra el tema de ciudades sostenibles, porque también vamos a propiciar un concurso global de ciudades sostenibles que ya ha venido ocurriendo desde hace 4 años y lo estamos trayendo este año en el Perú, una vez más sumándonos al esfuerzo del gobierno que también está proponiendo la misma iniciativa, entonces haciéndola conjuntamente. Y como ciudadanos, por favor, no se olviden de que si desean enterarse de todas las actividades, también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Twitter, nuestra web oficial de BBF y sobre todo en nuestro especial que hemos creado en el Portal de la Mula. Una pregunta más si tenemos un minuto. La WWF se salió el año pasado de la COP19 en Varsovia. ¿Cómo hacen este año para regresar? Efectivamente, fuimos una de las organizaciones que se salió en protesta de que el gobierno de Polonia no había tomado muy en serio, de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? La conferencia de las partes e hizo al mismo tiempo una conferencia de carbón, ¿no? Que es uno de los mayores contaminantes y contribuyentes a las emisiones que están afectando el cambio climático. Pero le hemos reiterado al gobierno peruano que tiene nuestro gran apoyo a nivel global y el gobierno peruano va a recibir a todas las ONGs que en protesta el año pasado se fueron de Polonia. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Entonces ya lo saben, este 29 de marzo de 8:30 a 9:30, La Hora del Planeta, un apagón simbólico para hacernos recordar a todos que el cambio climático está aquí y que nosotros podemos cambiar las cosas. Eso es. Muchas gracias, Patricia. Perfecto. Hasta luego.